y me queda una potencia a la que le llamamos P sub A. Desde ahí ya llegamos al circuito rotórico. ¿Qué quiere decir? Acá estamos atravesando el entrehierro delta, si vamos al caso. Entró corriente desde el estator, llegamos al entrehierro y entramos al rotor. Toda esta potencia P sub A se transfirió al rotor. En la medida que la potencia sigue avanzando, en algún momento llega a la resistencia R2 y aparece otra pinchadura en el caño de donde se me pierde o se me escurre P sub Q2. ¿Tenemos pérdida en el hierro en el rotor? No. Las tenemos, pero son despreciables. ¿Por qué? Porque trabaja a baja frecuencia. Entonces, con eso ya venimos y decimos, uy, llegamos al eje, a donde tenemos la potencia útil que me entrega la resistencia RC como circuito eléctrico o en el eje como máquina motriz. Pero, una vez que el eje está girando, tiene pérdidas por rozamiento de los cojinetes, ventilación, entonces aparece una pequeña pérdida mecánica. Y finalmente, desde acá, perdón, me ha faltado acotar, luego de perder P sub Q aparece una potencia que se llama P sub MI, y finalmente acá aparece la potencia P sub U útil. Y inyecto todas estas potencias del estator, se me van drenando pérdidas y finalmente al eje llega la potencia P sub U. Entonces, ¿qué quiere decir? Voy a poder calcular el rendimiento de mi motor como P sub U sobre P sub 1. Y también voy a poder calcular el rendimiento del rotor. El rendimiento eléctrico del rotor es igual a P sub MI, la potencia luego de descontarle las pérdidas en el cobre del rotor, dividido la potencia que me alimenta el rotor. ¿Qué potencia me alimenta el rotor? P sub A. Pero para poder calcular esos rendimientos necesito calcular los valores de todas esas potencias y todas esas pérdidas. Y para eso nos vamos a apoyar acá en nuestro diagrama vectorial. P sub 1 es igual al número de fases por la tensión de alimentación, por la corriente de carga de la fase. ¿Por qué? ¿Por qué más? ¿Por el factor de potencia? Por el factor de potencia, coseno de phi sub 1. Número de fase, tensión de fase, corriente de fase, coseno de phi de la fase. Cuando me vengo acá, digo, a ver, si yo proyecto la recta de acción de I sub 1 por X1 hasta la recta de acción de I sub 1, que tengo el origen acá, y digo, ubico ese punto A. El segmento OA es igual a U sub 1 por coseno de phi sub 1. ¿Lo ven? OA por perpendicularidad entre I sub 1 y la proyección de I sub 1 por JX1, y 1 por JX1 es perpendicular a I sub 1, es igual a U sub 1 por coseno de phi sub 1. Entonces la potencia P sub 1, que es la que interviene acá en la alimentación de la máquina, la termino cambiando por M1 I sub 1 OA. Luego, quiero calcular la potencia P sub C. Para obtener la potencia P sub C, a P sub 1 le tengo que restar P sub Q1. P sub Q1 es igual a el número de fases por la resistencia de la fase, efectiva en corriente alterna, ¿por quién? Por la corriente I1. Por la corriente I sub 1 al cuadrado. O lo que es lo mismo, P sub Q1 es igual al número de fases ahí nomás, con eso alcanza. No lo vamos a ver. R1 por I sub 1, no al cuadrado, sino R1 por I sub 1 es este segmento, paralelo a la corriente I sub 1. Por ende, I sub 1 por R1 es igual a este segmento AB en la escala correspondiente. Entonces P sub Q1 es igual a número de fases por I sub 1, una sola vez. R1 por I sub 1 es AB. Entonces, P sub C
P sub C, que es igual a P sub 1 menos P sub Q1, destaquen esto, cuando hablamos de potencias, P sub C, que es una potencia transformada, P sub 1, que es la de alimentación, P sub A, que es la transferida al rotor, P sub MI, que es la que me queda luego de restar pérdidas en el cobre, son todas P mayúsculas las potencias útiles. Las pérdidas las identificamos con la P minúscula. Más allá de que esta quede un poquito desfasada hacia arriba, debería ser la P minúscula. Entonces, P sub C es P sub 1 menos P sub Q1. Es igual al número de fases por I sub 1, que es factor común en ambas, por A o A menos AB. Entonces, P sub C es igual a M1 por I sub 1, o A menos AB, ¿a qué es igual? A OB. Luego de eso, vamos a hacer una transformación más. Vamos a identificar acá un ángulo al que le vamos a llamar psi sub 1. Es el ángulo entre E sub 1 a I sub 1. Si yo proyecto I sub 1, vamos a correr el menos en sub 1 hacia arriba. Si yo proyecto I sub 1 sobre E sub 1, acá voy a ubicar un punto al que le voy a llamar C. Y el segmento OC es igual a I sub 1 por coseno de psi sub 1. ¿Cierto? Entonces, ¿qué vamos a ver, ¿qué me está faltando ahí? Proyectamos, tenemos OC. OB es igual a E1 por coseno de psi sub 1. Fijémonos esto. La recta por medio de la cual trasladamos el punto de aplicación de I1 por R1 trasladada a la recta de acción de U sub 1 de A I sub 1 es perpendicular a I sub 1. Y estamos viendo un triángulo O extremo de E1, B. E1 por coseno de psi sub 1 es igual a OB. Me estaba apurando, estaba queriendo dar dos pasos en uno, aprendiendo a caminar y queríamos salir todo. Entonces, en realidad lo que podemos hacer acá es decir, P sub C es igual a M1 por I sub 1 por OB, que no es ni más ni menos que E sub 1 coseno de psi sub 1. Y ahora sí, I sub 1 por coseno de psi sub 1 es igual a OC. I sub 1 por coseno de psi sub 1 es igual a OC. Entonces, P sub C es igual a M1 E1 por OC. M1 por E1, que es una constante, por el segmento OC. Y tenemos la potencia P sub C, a la cual le tenemos que restar las pérdidas en el hierro. Las pérdidas en el hierro son igual
a M1 por E sub 1 por I sub Fe. La corriente I sub Fe es impulsada por E sub 1. Entonces, E sub 1 por I sub E por el número de fases es directamente la pérdida. I sub Fe la tenemos acá y es paralela directamente a E sub 1, entonces me identifica otro punto D si la traslado a la recta de acción de E sub 1 y puedo decir que P sub Fe es igual a M1 por E1 por OD. Y si yo quiero calcular P sub A, es igual a P sub C menos P sub Fe. P sub A es igual a P sub C, que es M1 por E sub 1 por OC menos M1 por E sub 1 por OD. OC menos OD. ¿A qué es igual P sub A? M1 por E sub 1 por CD. Este tramo de la proyección. Y nos encontramos con que CD es igual a I sub 2', que es esta, multiplicada por coseno de phi sub 2. ¿Lo ven a eso? Punto de aplicación de I sub 2', vertical. Formamos el triángulo desde aquí hasta aquí hasta aquí. I sub 2' por coseno de phi sub 2 es CD. Le hago las señitas y todo para que le quede registrado para cuando lo estudie. Entonces, CD es igual a I sub 2' coseno de phi sub 2. Y por ende, P sub A es igual a M1 por E sub 1. Acá lo vamos a hacer con azul para que quede bien resaltado, para que vean lo linda que es esta ecuación. P sub A, potencia transferida a través del entrehierro desde el estator al rotor, es igual a M1 por E sub 1 por I sub 2' por coseno de phi sub 2. Una ensalada mixta, porque tenemos magnitudes estatóricas multiplicadas por magnitudes rotóricas. Medio rara la cosa, pero podemos hacer un par de correcciones ahí. Y recordar que E sub 1, cuando hicimos la referencia de las magnitudes rotóricas al estator, era igual a E sub 2', y que por ende era igual a E sub 2 por RT. E I sub 2' era igual a I sub 2 sobre RI, que no era ni más ni menos que I sub 2 dividido M1 sobre M2 por RT. Y por ende podemos volver a armar nuestra P sub A. P sub A igual a M1 por E sub 1, que no es ni más ni menos que E sub 2 por RT. Por E sub 2', que no es I sub 2', que no es ni más ni menos que I sub 2 dividido M1 sobre M2 por RT multiplicada por coseno de phi sub 2. ¿Qué podemos simplificar acá? M1 y RT. M1 con M1, RT con RT, y aquí me queda igual P sub A. M2 por E2 por I2 M2, E2, I2, coseno de phi sub 2. Miren qué prolijita que quedó. Esa ecuación que empezó fea acá, que mezclaba cosas, es directamente el producto de todas las magnitudes rotóricas. ¿Qué quiere decir? Toda la potencia que logra atravesar el entrehierro es igual al producto del número de fases del rotor por la tensión de fase del rotor, la fuerza electromotriz de fase del rotor, por la corriente I sub 2 que va a circular en el rotor, por el coseno de phi sub 2. Potencia que llega al rotor. Es decir, ya atravesamos el entrehierro y estamos en el rotor. ¿Qué tenemos que hacer para ir hacia P sub U? Calcular las pérdidas del cobre, para poder restárselas. P sub Q2 es igual al número de fases del rotor
por la resistencia del rotor por la corriente del rotor al cuadrado. Y acá nos vamos a mudar al tercer cuadrante, a donde tenemos representadas las magnitudes rotóricas. Y vamos a decir que P sub Q2 es igual a M2 por I sub 2 por R2 por I sub 2. I sub 2 al cuadrado, R2 M2. R2 por I sub 2, si venimos a esta parte, podemos ver rápidamente que E sub 2 por coseno de phi sub 2 es igual a I sub 2 por R2 sobre S. ¿La ven esa ecuación en el triángulo que tenemos acá? I sub 2 por R2 sobre S, en cuadratura I sub 2 por X2 y E sub 2 como hipotenusa. La hipotenusa, que es E sub 2 por coseno de phi sub 2, es igual al cateto adyacente, que es I2 por R2 sobre S. Por ende, si despejamos de acá, I sub 2 por R2 es igual a S por E sub 2 por coseno de phi sub 2. Entonces, las pérdidas en el cobre del rotor P sub Q2 son igual a M2 por I sub 2 por R2 por I sub 2. S, E2, coseno de phi sub 2. Ordenando, P sub Q2 son igual a M2, E sub 2, I sub 2, coseno de phi sub 2 por el deslizamiento. ¿Qué es M2 por E sub 2 por I sub 2 por coseno de phi sub 2? La potencia P sub A. P sub Q sub 2 es igual a S por P sub A. ¿Quién es P sub A? Toda la potencia que magnéticamente llega al rotor. ¿Qué es P sub Q2? La potencia que pierdo en el cobre del rotor. La potencia que pierdo en el cobre del rotor, según esto, es igual a la potencia que magnéticamente llega al rotor para hacerlo girar, la que producía par electromagnético interno la semana pasada, multiplicada por el deslizamiento. ¿Qué quiere decir esto? Si el rotor estuviese en sincronismo, ¿cuánto vale el deslizamiento? Cero. ¿Cuánto vale la pérdida en el cobre? ¿Es lógico que valga cero? Sí. ¿Por qué? Porque la frecuencia en el rotor es cero. Al ser frecuencia cero no hay corriente, al no haber corriente no hay pérdida. ¿Qué pasa si bloqueo mecánica? De nuevo, no hablemos del rotor reducido al reposo, bla 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 bla. Hablemos de mi cortadora de pasto metida a los yulios. Se le frenó el rotor mecánicamente. ¿Cuánto vale el deslizamiento? 1. ¿Cuánto valen las pérdidas en el cobre? Más allá de que sean máximas, valen P sub A. Toda la potencia que entra desde la red, a la cual le descuento el cobre del estator, a la cual le descuento el hierro y que magnéticamente pasa al rotor, ¿en qué se disipa? En R2. Toda la potencia que antes el motor me entregaba mecánicamente en el eje, le está mandando la resistencia R2. ¿Qué efecto produce una resistencia cuando le circula corriente? Calor. ¿Qué pasa cuando esa corriente es demasiado grande? Mucho calor. ¿Por qué? Porque es al cuadrado de la corriente. Por eso se quema el mar. Ahora bien, si es una jaula de ardilla, la jaula de ardilla es tan robusta que no se quema. Esa corriente, esa enorme corriente secundaria, se termina transformando en una enorme corriente primaria que me quema el arrollamiento estatórico primero. Pero si fuese una máquina de rotor bobinado, capaz que me quema primero el rotórico, depende cuál es más sensible, o tal vez los dos a la vez. Entonces, habiendo obtenido P sub Q2, queremos calcular cuánto vale P sub MI. P sub MI es igual a P sub A menos P sub Q2. Por ende, P sub MI es igual a P sub A por 1 menos S, en función del deslizamiento que teníamos antes. Obtenido P sub MI, restamos las pérdidas mecánicas. Las pérdidas mecánicas no tienen cálculo eléctrico para hacer. ¿Por qué? Porque son netamente mecánicas. Entonces,
potencia útil en el eje igual a potencia P sub MI menos pérdidas mecánicas P sub M mínimo. Cuando hagan ejercicios, van a ver que las pérdidas mecánicas son datos en el ejercicio cuando hacen un trabajo práctico áulico o son medibles cuando se trata de un trabajo práctico que hacen en el laboratorio. Conclusión, ahí tenemos todo el balance de potencia. ¿Cómo calcular eléctricamente la potencia que entra a la máquina? Que es calculable si tenemos los datos o es medible si la estamos ensayando. ¿Por qué? Porque el número de fases sabemos. Vemos cuántos cables salen afuera de la máquina. ¿6? Si salen 6, ¿de cuántas fases es la máquina? No. 3. Puede ser de 3, puede ser de 6. ¿Por qué? Porque cada fase tiene dos extremos. Si cada fase tiene los dos extremos libres, nos permite conectarla, ya vamos a ver más adelante, en estrella o en triángulo. Pero puede ser que internamente ya se haya formado la estrella o el triángulo y entonces salen solo 3 cables. ¿Está? Entonces que salgan 6 cables no quiere decir que es trifásica, puede ser hexafásica también. O pentafásica conectada en estrella y le sacaron el centro de estrella afuera también. Conclusión. Vemos cuántas fases tiene. Medimos la tensión de fase de alimentación. Con un amperímetro medimos la corriente de fase. Y al coseno de phi con un cofímetro y a P sub 1 la calculamos. Y vamos viendo todo el procedimiento, cómo vamos calculando las otras potencias para ir descontando pérdidas hasta llegar a la potencia útil. Y teniendo todas esas potencias, ya sabemos cómo se calcula P sub U y P sub 1. P sub 1 y P sub U al final para calcular el rendimiento del motor. Y si queremos calcular el rendimiento del rotor, P sub MI y P sub A para ver cuánto rinde el rotor. Y tenemos todo el balance de potencias. ¿Preguntas? Sí. Seguro me preguntan si es de examen el tema. Sí. Pregunto yo, ¿ustedes se quieren ir? Sí. Yo ya no doy más también, bueno. Si me perdonan que lo largue temprano.